Decenas y decenas de miles de millones de dólares han sido invertidos por el gobierno estadounidense y por los gobiernos de muchos países que integran esta coalición que apoya a Ucrania. Por supuesto, al mismo tiempo hay que tener en cuenta y ver respetuosamente, Ucrania pone la sangre. Ucrania ha puesto la vida de miles y miles de militares y civiles y por supuesto también se están perdiendo vidas. Todas las vidas son valiosas, aunque algunas sean dirigidas por gente desalmada del lado ruso. ¿Qué va a pasar con esta guerra? ¿En qué dirección va? ¿Cuánto tiempo se piensa puede durar? ¿Podría una firma en un documento, en un momento aquí en Estados Unidos, cambiar dramáticamente la situación? ¿O hay un compromiso que en la práctica lleva a que tal vez esta guerra dure años? Lo conversé previamente con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, Eric de la Fuente. Eric, muchísimas gracias por acompañarme. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, un gusto. Desde la última vez que hablamos han ocurrido unas cuantas cosas. Bueno, en el mundo ni que hablar, pero en particular en la guerra, con Ucrania llevándole más la guerra a Rusia. Aunque sean, vamos a decir, ataques en algunos casos frustrados, aunque no sea tal vez el objetivo ideal, pero hay muchos ciudadanos rusos que no tienen la tranquilidad que tenían antes. De lo que estás viendo, de lo que estás leyendo, ¿qué te llama más la atención? ¿Es ese tal vez el punto más fuerte de lo novedoso? A ver, creo que hay varias cosas ocurriendo desde la última vez que hablamos. Sin duda, una de las cosas más novedosas, aunque de cierta manera se esperaba un poco, aunque, en general, es que Ucrania esté llevando algunos ataques a Rusia. Y no es porque Ucrania vaya a invadir Rusia, ni mucho menos, pero sino es porque hay una sensación durante toda esta guerra dentro de Rusia que la guerra no los afecta a ellos, salvo las familias que tienen personal en el frente, ¿no? Personas que viven en Moscú, que viven en San Petersburgo, etcétera. Pues hay personas que están a favor, personas que están en contra, pero la gran mayoría lo que hacen es, bueno, mientras no me impacte a mí. No, y yo creo que parte de lo que está ocurriendo es que Ucrania está llevando, especialmente como lo ves en Moscú, ¿no? En otras partes también, para dejarle saber aquí no hay nadie totalmente salvo, porque Ucrania ve como parte importante de esto que hay algún tipo de presión interna en Rusia, porque sin ese tipo de presión, y ahora te vinculo con el otro tema, es difícil a largo plazo mantener una guerra que, como siempre he sostenido, es larga y será larga, y lo vemos porque la contraofensiva ucraniana, para sorpresa de muchos, pero no debe sorprendernos, va lento. Se esperaba, las expectativas eran más altas, pero no es igual retomar el territorio, especialmente territorio que los rusos han estado preparando las defensas por meses, que defender, ¿no? Especialmente con un ejército que es más pequeño, etcétera. Entonces Ucrania sabe que necesita que dentro de Rusia haya presión de población de que no quiera continuar la guerra, etcétera. Y eso es algo difícil, ¿no? Difícil hacer, pero eso es lo que estamos viendo ahora en principio, ¿no? Leí una cosa de un pro ruso que decía, si se alarga mucho, ganamos cuando empiece el nuevo gobierno en Estados Unidos. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo creo que, mira, y no es algo que la gente le gusta escuchar, el tiempo en esta guerra está a favor de Rusia, no a favor de Ucrania. ¿Por qué? En el sentido de que mientras Putin mantenga control del poder de Putin dentro del poder de Rusia, porque si bien a Rusia le va mal internamente, la gente no está contenta con la guerra, como te digo, la gente que está reaccionando son la gente que se le ha muerto a alguien en la guerra, ¿no? O que tiene herido, la mayoría de la gente trata de no estar. Y como es una dictadura, pues no tiene que rendir cuentas y el arsenal es para esto. Para Ucrania, no, los rusos no le van a ganar a Ucrania en el campo de batalla. La apuesta del Kremlin es que el occidente deje de apoyarlos, ¿no? Y obviamente, no es nada noticioso saber lo que ya se ha reportado muchas veces, que hay, por ejemplo, en el campo el presidente Trump ha dicho varias veces que la ayuda a Ucrania va a ser cuestionada. Hay varias narrativas al respecto, y ya Rusia, la campaña de ellos también, aparte, ¿no? Está ahí
de propagandista no es decir, nadie piensa que Rusia no es el invasor y no es el agresor, sino es que te cuesta mucho, ¿no? Es la campaña para el occidente. Y Ucrania sabe que el tiempo no necesariamente en contra, y por eso es que Zelensky va a Vilnius, a Lituania, a tratar de sellar un acuerdo a largo plazo, no por meses, como se ha visto, sino por varios años, porque eso sería importante para garantizar ayuda a Ucrania que no puede ser cortada. Esta guerra es larga, Pedro, y no va a acabarse desafortunadamente en poco tiempo, salvo que pase algo interno en Ucrania o Rusia. ¿Cuánto te preocupa que aparecen cada vez los nombres de Bielorrusia y de Polonia con distintos tipos de movimientos en lo que es este tablero de ajedrez? Me preocupa porque yo creo y nos debe preocupar a todos, porque este conflicto, de nuevo, para todo el mundo que esté viendo esto, este conflicto no es un conflicto aislado ahí entre Ucrania y Rusia, realmente, desde el punto de vista de Putin, es Rusia contra el Occidente, ¿bien? Con Ucrania en el medio como la pieza grande para ello. Y lo del grupo Wagner, lo hablamos acá, yo realmente cuestiono mucho todas las narrativas del tratado de golpe de Estado. Todo esto llevó a cabo que pudieron sacar las tropas élites del grupo Wagner de Bakhmut y ahora están en otras partes, ¿no? Especialmente en Bielorrusia, entrenando a bielorrusos y también causando preocupaciones que puedan haber, pero errores pueden ocurrir. Yo no creo que Rusia quiera atacar a la OTAN, porque sería catastrófico para ellos, ¿no? Obviamente, pero sí creo que hay cualquier tipo de errores donde pueda haber algún tipo de situación que involucre a un país de la OTAN, puede expandirse esto mucho más. Otra cosa importante es que tenemos que estar viendo qué pasa en los próximos días, porque los ucranianos no han avanzado mucho, pero han avanzado, ¿no? Un poco en el sur, y lo que está haciendo Rusia ahora es contrarrestar atacando el noreste de Ucrania. Esto hay que verlo en los próximos días, especialmente en la zona de Kharkiv, donde se liberó en septiembre, pero realmente ninguno de los dos pudo estar al lado de la frontera rusa, y lo hacen o para tomar alguna ciudad o para que los ucranianos tengan que mover las tropas para allá. Y eso puede cambiar de nuevo el tablero aquí. Creo que es importante que para que veamos esto mucho más amplio y en gran forma de que, salvo que haya un cambio de gobierno en Rusia o que Putin y la línea dura de Rusia sea reemplazada, o que hay un asesinato a Zelensky que ahora se reportó hace poco y hay algún cambio, esto va a durar porque ni Ucrania va a ceder territorio y los rusos están sacando libros en la escuela nuevos en el 10º grado, básicamente diciendo estos territorios son de Rusia y esto se le está enseñando a los muchachos en la escuela. Increíble, increíble. Una más, Eric, cuando vemos al señor Prigozhin, que otra vez aparece, por ejemplo, en estos días criticando cosas del Departamento de Defensa de Rusia, y lo alucinante que todavía muchos no entendemos, terminó en el Kremlin en un momento Prigozhin. ¿Cuál es tu interpretación de esto? ¿Qué hay? ¿Cómo puede entenderse que el dolor de cabeza, por no mencionar otras regiones del cuerpo que le generó a Putin el señor Prigozhin, no lo hayan resuelto como han resuelto tristemente otros tantos casos, cortándole la cabeza al que molesta? Es que yo no creo que Prigozhin está contra Putin. Yo realmente pues estoy muy en la minoría en esto. A mí me parece que si bien el grupo Wagner obviamente no es algo que uno se puede descontrolar, ¿no? Pero en general yo creo que están trabajando más de la mano de lo que la gente piensa. Siempre lo dije, nadie se va al exilio a Bielorrusia cuando se está tratando de escapar. Creo que el gran peligro para Putin es las Fuerzas Armadas rusas, donde ni él ni Shoigu, el ministro de Defensa, viene. Y creo que veremos con el tiempo generales, capitanes más que van a pagar a haber apoyado al grupo Wagner o a lo mejor saber. Y hemos visto que Surovikin, que era realmente general de las tropas acá y el que armó la defensa, la línea de defensa rusa se llama la línea Surovikin, pero que fue reemplazado, porque ya sabemos por qué en algún momento. Hay reportes que ha sido arrestado, donde está, y también hay otros. Para mí esto tiene mucho que ver con hacer una buena visión de lo que estaba pasando para Putin dentro del ejército y quién sacaba la cabeza. Si no, Prigozhin ya no existiera. Abrazo, Eric. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego. Gracias. Encantado. Allí está Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Florida y un hombre, como hemos compartido en otras circunstancias, con larga experiencia en lo que es esta región ahora en llamas. Ya seguimos. Lo que más me